Ajá, vamos a ver otro nuevo intento con Facebook Live. Espero que esta vez sí se sostenga. Por favor, Melissa, Ayerin, verifiquen que estamos en vivo por Facebook Live. También estamos por Periscope. Ya dentro de Aquí me poco. está tardando en cargar el Facebook, no sé si es un tema de mi conexión, Ajá, muy bien, pero por si ustedes tienen favor. problemas, pudiera ser que Muy bien. haya algún Por tema favor, con Facebook. Melissa, verifica que estamos en Facebook Live y está por la cuenta de Adrián Cotín. Bueno, esta tarde vamos a conversar sobre el tema maravilloso de el facilitador como coach. Qué maravilla saber que hay tanta gente conectada, mucha gente maravillosa que ha venido a conversar con nosotros acerca de el tema de hoy. Bienvenida Brunelia, bienvenido Jorge, bienvenido Juan Hernández, qué maravilla que estén conectados. Estamos muy contentos con su presencia. También Kelly Rivas, por aquí está saludando Ayerin Riera y creo que Jorge Ávila, pero no estoy seguro. Carlos López se conectó y Johnny Marval desde Cumaná, Venezuela. Haroldo Vieira, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Haroldo, mi querido amigo, de allá debe estar en Brasil. ¿Quién sabe en qué ciudad? Probablemente en Brasilia, donde está. Carlos Horta desde Caracas se conecta por vía Periscope. Y estamos teniendo bueno, una cantidad de gente por aquí, por el Zoom. Algunos están en vivo para saludar. Roger Hernández, nuestro querido aliado allá en Caracas, se conecta por Facebook Live. Hola Roger, ¿cómo estás? Dime. Adelante, Ayerin. Yo no estoy, la imagen de Facebook se ve torcida, es decir, no está de frente, sino que te ves del... Ajá, vamos a ver si ¿qué te parece si colocamos la cámara de esta manera? ¿Mejoró? Déjame ver ahora. Ya va, a ver. un momento. Roger, por favor, envíame un mensaje si se está viendo mejor ahora que estamos conectados. Por favor, Haroldo, verifícame que estás la señal. Hola Luis, ¿cómo está? Luis Villegas desde Caracas, Venezuela. Qué bueno. Qué bueno. Ahora sí está bien, Adrián. Ahora sí está bien. Qué bueno. Bienvenido, Luis Villegas. Para ver quién está llegando. Janina, mi querida Janina. Vamos a darle la bienvenida. Y está... qué bueno. Siguen sumándose a esta sesión que va a comenzar en aproximadamente 2 minutos. Ya, mejor dicho, ya podemos comenzar. Así que transmitiendo desde esta señal, vamos a ver si ya tenemos señal para YouTube, en vivo en YouTube. Muy bien, vivo en YouTube. Vamos a ver. Me están viendo en la gente de Zoom, están viendo bien, transmitiendo la señal desde Facebook, desde Twitter, desde YouTube. Fuerte y claro por Zoom. Fuerte y claro, qué bueno. Vamos a ver si logramos habilitar la transmisión de YouTube. Ya está habilitada. Feliz tarde para todos. Ahora sí, las cosas están funcionando como es debido. Y muchas gracias a quienes están conectados por las diferentes redes que nos están acompañando. Hola Brunelia, ¿cómo te va, amiga? Gusto en saludarte. Jorge Ávila desde Maracaibo, Venezuela. Fanny Salerno, qué gusto tenerte con nosotros también. Qué maravilla. Bueno, la sesión de hoy habla de el facilitador como coach. El facilitador como coach. ¿Qué competencias del coaching debe dominar el facilitador? De eso se trata el día de hoy. Decía alguien cuando anuncié, decía que ahora que todo el mundo es coach. Yo
me reservo mi opinión. Yo creo que todo el mundo estudia coaching. No todos los que estudian coaching son coaches. Ça va, mon frère de l'Haïti, Frednel. Comment ça va, mon frère? C'est un plaisir d'être avec toi. Bienvenido, Frednel, desde Haití. Bueno, para conducir una sesión de coaching, el coach establece un propósito. En eso coincide el facilitador. El facilitador establece el propósito de su experiencia de aprendizaje. ¿A través de qué? A través del diseño instruccional. A través del diseño instruccional. Entonces, en este caso, a través del diseño instruccional se establece el objetivo general de la experiencia, se establece los objetivos específicos y se construyen los contenidos para que la sesión de aprendizaje ocurra con el propósito en la mente, como decía Kobe, con el fin en la mente. Entonces, en este caso, es importante que ustedes, cuando comienzan una experiencia de aprendizaje, tengan claro el objetivo y el fin y el propósito de esa experiencia de aprendizaje. ¿Qué debe suceder en términos de modificación de conducta en esa sesión de aprendizaje? Y allí coincide el coach con el facilitador. Por otro lado, cuando nosotros comenzamos una experiencia de aprendizaje, las reglas de funcionamiento, las reglas de convivencia están establecidas previamente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo traer un compendio de reglas para proponerle a la sala y la sala me responde diciéndome lo que a ellos les gustaría que fueran las reglas de convivencia. O sea, nos ponemos de acuerdo para las reglas de convivencia, igual que con el coaching. Las reglas están establecidas previamente. A mí me ha pasado unas metidas de pata. Por cierto que tengo varias de las personas con las que he metido la pata, las tengo enfrente en pantalla. El no aclarar desde el principio te puede meter en problemas. Bienvenida a mi amiga Carmen Edith de Ron y Daniel Garza, que se conectan en esta sesión. Un gusto en tenerlos conmigo en esta sesión y con nosotros en esta sesión. Por ejemplo, me pasó con una persona que estaba conectada que nosotros tenemos la costumbre que durante los procesos de formación, de certificación en facilitadores, los socios de aprendizaje reciben feedback de otros facilitadores distintos a mí. Pero resulta que yo busqué la correspondencia que había establecido con esta persona o estas personas y me di cuenta que había omitido la frase que tradicionalmente está escrita cada vez que hablo con las personas. Pero con la costumbre que tengo de que cada socio de aprendizaje es distinto a la hora de hacer la certificación, no aclaré con esos socios de aprendizaje que eso era tal cual. O sea, no quedó completamente establecido. Y claro, yo no puedo suponer que todo el mundo va a leer toda la documentación que yo le envío. Entonces, tengo que verificar las reglas. Bueno, me tocó ofrecer disculpas porque eso lo consideré yo que había sido un error grave de mi parte. Y ahí las excusas no sirven para nada. Lo que debe pasar es que tú debes tener la suficiente inteligencia para ofrecer las disculpas, dar las condiciones de satisfacción y volver a establecer el acuerdo. Es lo mismo con el coaching. Cuando estamos facilitando, al igual que un coach, las reglas establecidas previamente. No es fácil, porque bueno, todos somos humanos y podemos cometer errores. Pero lo importante es que tú, como tú tienes el fin en la mente, tú sabes que esas reglas tienen que ser conversadas y convenidas. Y tienes que revisar y revisar y revisar. Y cuando creas que has revisado mucho, revisa de nuevo. Porque lo más seguro es que estés omitiendo algo importante. Al igual que en el coaching, tú evitas a la hora de facilitar
el convertirte en el autor de un monólogo. El coaching sin conversación, eso no existe. Pero también en la facilitación existe una conversación. Fíjese que nosotros nos conectamos, muchos de los que están en línea por vía Zoom.us se conectaron hasta 1 hora antes del evento para poder conversar. Así, por ejemplo, le doy la bienvenida a Belkis Moleno y a Paco Topete, un gran amigo que se conecta, que me hace mucha ilusión que esté conectado. Mi querido manito, Charlie Otero, debe estar conectado y lo más seguro es que tenga a Liz Granados a su lado, que es mi hermanita querida de mi corazón. Les doy la bienvenida a ellos a esta sesión. Entonces, a la hora de establecer la facilitación, nosotros aprendemos del coaching las competencias conversacionales. Y ahí por eso es que yo insisto tanto que el facilitador tiene como paso ulterior a su formación como facilitador, formarse como coach. Fíjense que no todos los coaches tienen capacidades de facilitación, ni deseos de facilitar, ni obligación de facilitar, excepto que escojan el camino de realizar experiencias de aprendizaje y que tengan que aprender las experiencias, las competencias del facilitador. O sea, no todo coach es facilitador y no todo facilitador es coach. Ahora, hay competencias del coaching que los facilitadores aprendemos y competencias de los facilitadores que los coaches deben aprender. Pero eso es motivo de otra sesión. Cuando hablamos, cuando conversamos, ¿de quién es la responsabilidad de que el socio de aprendizaje comprenda? ¿De quién es responsabilidad que el socio de aprendizaje comprenda? Me gustaría que me contestaran por el facilitador. Del facilitador, dijo Tilly, creo. Tilly. Ajá. ¿Quién? A ver, denme opiniones. A ver, estoy escuchándolos. Cada quien es responsable de su proceso de comprensión. Cada quien es responsable del proceso de comprensión, dice Brunelia. A ver, ¿qué me dicen en Facebook? A ver, mis queridos amigos de Facebook, ¿qué me dicen? A ver, cuéntenme. Hablen ustedes. Estoy probando aquí para ver qué me dicen. A ver, lean el chat del Facebook Live para estar seguro de que estoy leyendo las contribuciones que vienen por Facebook. Por favor, Ayerin, Melissa, ayúdenme con eso. A Carlos y Jimer te pidieron la palabra. Ajá. Adelante, Carlos, por favor. Sí, yo creo que el principal responsable es el facilitador de lograr que se aprenda o que se capte lo que se quiere transmitir. Ajá, esa es la opinión de Carlos. A ver, ¿alguien más pidió la palabra? ¿Quién fue? Jimer. Adelante, Jimerla. ¿Cómo estás, Adrián? Bien. Mucho gusto en saludarte, como siempre. Con gusto, igual. Pienso que es un 50% tanto de la persona que está aprendiendo como 50% del facilitador. Ambos tienen que estar involucrados, porque si el facilitador no llega al individuo que está involucrado en ese aprendizaje, si lo podemos decir así, no vas a hacer nada. Pero también la persona tiene que poner más, o sea, es 50%, tiene que ser como mitad y mitad. Muy bien, muchas gracias, Jimerla. Déjame decirte que todos están en lo cierto y todos están equivocados. Quedó clarito, ¿verdad? Ajá. El 100% es responsabilidad del estudiante y el 100% es responsabilidad del facilitador. Ahora, ¿quién es? La pregunta fue una pregunta capciosa. ¿Quién es el responsable último? Esa no fue la pregunta. La responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad de la comunicación? Yo dije, y ahí son los dos. Ahora, ¿quién es el responsable último? Y ahí tienen razón quienes dijeron que el facilitador. El facilitador es responsable
de que el resultado de la comunicación ocurra. Es el responsable último, no es el responsable único, pero sí es el responsable último. Y así ocurre también en el coaching. Por eso es que los facilitadores aprendemos de los coaches a escuchar. A escuchar. Facilitador que no escucha causa daño. Facilitador que no presta atención causa daño. ¿Y cómo se presta atención? Fácil no es. No es fácil porque a veces tenemos salas que son salas sencillas, por ejemplo, en donde hay grupos pequeños de 3 o 4, pero a veces las salas tienen 10, 15, 20, 25 personas y hasta más. Entonces allí las herramientas de comunicación, de escucha, de atención deben exacerbarse. Por favor, apaguen sus micrófonos al salir de intervenciones para que no produzcan alteraciones. Entonces, en este caso, el facilitador, por ejemplo, algunas personas que tienen la característica que se distraen fácilmente, el facilitador tiene que desarrollar competencias para poner atención. Hace algunos años me hicieron una historia, un extraordinario autor en el área de venta decía que había un vendedor que tenía problemas de audición y en ese tiempo no tenía dinero para comprarse una ayuda auditiva. Entonces él tenía que leer los labios de sus clientes y le ponía un gran grado de atención a su cliente para poder entenderle. Entonces era tan buen vendedor porque todo el mundo decía, oye, pero ¿cómo me pone atención este vendedor? Claro, si no le ponía atención no escuchaba. Y eso era su secreto. Era maravilloso. Resulta que hizo buen dinero y compró una ayuda auditiva. Y la gente empezó a decir que ya no le gustaba cómo lo atendía porque no le ponía atención. Claro, como él nunca había escuchado bien, cuando tuvo la ayuda auditiva se distraía con todos los ruidos alrededor y con todos los sonidos alrededor y todo le hacía perder la atención. Entonces lo que hizo fue que cuando iba a atender a sus clientes se quitaba la ayuda auditiva para poner atención. Y a veces es el trabajo nuestro hacernos como si nosotros tuviéramos dificultades auditivas. Entonces, el facilitador mira a los clientes de tal manera de verle el habla, de leerle los labios. De esa manera, pues, funciona de maravilla. Yo les doy ese secreto. Miren a la gente a los labios, léanle los labios. Por cierto, me están poniendo, creo que Steve está poniendo un mensaje o algo así en la pantalla, porque no lo veo, no veo. Escríbenos en el chat, Tilly, para que lo veamos. Puedes escribir a Melissa que está ahí en el chat. Entonces, a la hora de escuchar, algo que es importante es escuchar las ideas con atención y con respeto y mantenerte abierto a las nuevas ideas. Hace algún tiempo me dijeron que había un niño que le había llegado a su papá y le dijo, venía un poco extrañado porque le habían hecho una pregunta compleja. Entonces, la pregunta tenía que ver con cosas que el padre percibió como una pregunta sexual, de carácter, de contenido sexual. Papá, ¿qué es pene? Le dijo el niño. Entonces, el papá se quedó muy, muy impresionado y no atinaba, pero de pronto empezó a explicarle que era el órgano reproductor del hombre, que era lo que los hombres teníamos entre las piernas que las mujeres no poseían. Y tú sabes, el niño cada vez que él le decía, él ponía los ojos más asombrados. Hasta que le dijo, a ver, hijo, dime, ¿por qué me haces esa pregunta? Y dijo, es que la maestra dijo que se había muerto
el papá de Pedrito y que le íbamos a rezar 3 Padres Nuestros para que su alma no pene. Dios mío, aquello fue una cosa extraordinaria. El padre quedó totalmente fuera de sí. ¿Cómo es posible? Le había dado una explicación totalmente. ¿Por qué? Porque no preguntó, porque no averiguó. Entonces, en este caso hay que tener la mente abierta y los oídos todavía más. En el proceso de coaching existe algo que es importante, que es el proceso de abrir las conversaciones. O sea, los facilitadores, al igual que los coaches, tenemos que tener preguntas inspiradoras, preguntas que abran la disposición de los socios de aprendizaje a conversar. Denme un ejemplo de cuál sería la pregunta que ustedes utilizarían para abrir una sesión en donde se hable del facilitador como coach. A ver, díganme qué pregunta harían ustedes para introducir el tema. ¿Qué pregunta harían ustedes para introducir el tema? A ver, los que están... Ah, hola, qué bueno, Ricardo. Ricardo Bárcena se conecta por vía Facebook. Vamos a ver quién está por aquí. Ajá. Qué maravilla. Qué de gente hermosa ahí conectada ahí en Facebook. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué preguntarían? A ver, estoy leyendo aquí. Una pregunta poderosa. Ajá. Denme un ejemplo de una pregunta poderosa. A ver, ¿quién me dice una? ¿Quién me dice una? Tengo casi ya a alguien. Por ejemplo, una pregunta poderosa. A ver, Maru, Nelia, que está conectado. A ver qué pregunta sería. Saludo a Emily Solano. Qué maravilla que está ahí conectada también. A ver. Hola, Adrián. Yo preguntaría qué saben sobre coaching y qué saben sobre facilitación. Digo, sin irme a algo tan poderoso, reconocer cuál es el nivel de conocimiento que tiene el auditorio, creo que es un primer paso básico. Muy bien. Le doy la bienvenida a la pregunta de Maru. Y entonces les pregunto yo a ustedes, ¿y qué saben ustedes de coaching? ¿Qué me podrían decir que saben ustedes de coaching? Alguien que no haya tomado ningún curso de coaching, nada, no ha leído ni un libro de coaching, que me diga qué cree que es coaching. ¿Será que tengo a alguien así en el grupo? Yo. Adelante. Coaching para mí es escuchar, atender y facilitar un proceso. El proceso del otro. De su objetivo, de su meta o de hacia dónde quiere ir. Muy bien, gracias, Melissa. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho coaching de un equipo de deporte? ¿Alguno de ustedes ha sido coach de deportes? Ahí vi conectado a Juan Antonio Musa. Fresnel, have you been a coach any time in your life? ¿Alguno de ustedes ha sido coach de un equipo deportivo? Jorge, tú Johnny Marugal. Sí. Ah, Johnny y Jorge. Yo sé que los dos, porque me consta que los dos están vinculados al mundo del deporte. En el caso de Jorge, con el béisbol. Y en el caso de Johnny, no sé con qué deporte. ¿Será con el fútbol? Con el fútbol, ¿verdad, Johnny? Ah, ok, perfecto. Entonces, el coaching para Jorge y para Johnny será lo mismo que para Maru o para Brunelia, por ejemplo, o para Tilly. ¿Será lo mismo un coach deportivo que un coach empresarial, por ejemplo? ¿Qué me dicen? Definitivamente es diferente. A ver, ¿por qué definitivamente es diferente? A ver, ¿por qué definitivamente? A ver, defíneme definitivamente. Bueno, ok, definitivamente no. Te voy a decir porque pienso que es diferente. Luis Villegas te mira y te sonríe, Johnny, ¿viste? La verdad, como he tenido ambas experiencias, en cuanto a estar reunido
un equipo de jugadores, ¿no? que tienen un propósito también, es un poco más, o sea, incluso el hecho de observar tiene que tienes que ser aún mucho más observador que cuando estás sentado o estás conversando solamente con una persona, porque cada uno de ellos como equipo influyen en lo que se está buscando, que es tal vez el rendimiento de todo el equipo en conjunto. Por eso es que hay que incluso elevar nuestras capacidades de observación cuando estamos en un equipo. Bueno, fíjate que Janina te dice que hay coincidencias porque hay acompañamiento tanto en el coaching deportivo como en otros ámbitos de coaching como el empresarial. Dice, coaching tiene que ver con escuchar y con acompañar. Brunelia te dice que son básicamente lo mismo porque buscan facilitar también en grupos humanos, procesos en grupos humanos. Dice, ¿quién será M? Debe ser Melissa o algo así, no sé. Dice, tienen un marco general común y el contenido es distinto. Tilly dice que tienen labores similares. Fíjate que parece que tú definitivamente fue exactamente lo que queríamos. Una pregunta introductoria desafiante. Ajá. Entonces, después, el coach le educa al facilitador en la interpretación de lo que está escuchando. Nosotros sabemos que nosotros interpretamos desde nuestro ser, desde nuestro observador, de la persona que nosotros somos. No es lo mismo la interpretación que Fresnel, por ejemplo, desde allá, desde Haití, que habla francés como idioma materno y habla en inglés y español como idiomas adquiridos, pero vive en el contexto de Haití, no tienen la misma comprensión que la comprensión que tiene, por ejemplo, Rodolfo Pavón, que se conecta desde Chile, desde Santiago de Chile, pero que es un venezolano que vive en Chile, o Benita Méndez, que está conectada desde Dallas, Texas, y es una venezolana que vive en los Estados Unidos. Y María Alesia Vera, que está conectada desde Guatemala, tiene una percepción distinta, siendo venezolana, viviendo en Guatemala, que Jorge Raúl Velázquez, que vive en México, o que Haroldo Vieira, que vive en Brasilia, tiene una percepción distinta a la que tiene cada uno de nosotros, porque él primero escucha el español desde el portugués y la forma en cómo interpreta es diferente. Entonces, el coach educa al facilitador en darse cuenta de que su interpretación es solo su interpretación, de que lo que escucha es solo lo que él escucha y lo que el otro dijo es solo lo que el otro dijo, y que la mejor comunicación ocurrirá cuando lo que el otro dijo y lo que nosotros escuchamos fue parecido, sabiendo que no es exactamente lo mismo. Entonces, las herramientas de verificación de escucha son importantísimas para un facilitador. Otra cosa que es vital en un facilitador, y eso lo dicen todos los que conocen de este mundo, dice que el facilitador tiene que saber intervenir. Y ese mundo no pertenece a la facilitación. Bonjour, ça va? Hi, how are you? Good to see you. Hay gente conectada en el Periscope de habla francesa y de habla inglesa. Qué bueno, qué gusto. Practiquen su español. Très bien, ça va bien, mon frère. ¿De où c'est vous? ¿De dónde eres? Brunelia, vas a tener que practicar tu francés con el Periscope. Muy bien. Qué gusto tenerlo conectado con nosotros. Bueno, entonces, la intervención. A la hora de nosotros realizar una intervención en un proceso, las herramientas de coaching son vitales, porque en la facilitación las herramientas de intervención no aparecen. Yo no he conocido ningún facilitador que desde el mundo de la facilitación aprenda a intervenir. Mientras que sí conozco
las herramientas del coaching para el proceso de intervención. También lo vemos, mi querida Maru, lo vemos en el mundo de la psicología. Creo que hay varias personas del mundo de la psicología conectadas. Ahí está Carmen Edith, que viene del mundo de recursos humanos, igual que Luis Villegas. Son herramientas que aprendemos en el mundo del coaching empresarial para intervenir en procesos de facilitación. Y hay que saber la línea que divide, porque la línea puede ser igual que en la carretera. Puede ser una línea de esas dobles amarillas que no se puede cruzar, puede ser una línea amarilla de esas que sí se puede cruzar, puede ser intermitente como las carreteras que permiten el paso. Lo mismo ocurre en todos los ambientes. El facilitador tiene que aprender del coach cuáles son las líneas en las cuales puede pasar de una a otra, del coaching a la facilitación o de la facilitación al coach. El facilitador tiene como misión fundamental facilitar el aprendizaje. El coach no. El coach tiene la función de mostrar desde su observador qué es lo que observa para brindarle un mundo de posibilidades, de alternativas al coaching, a la persona que está recibiendo coaching. Y entonces, lo importante es que el facilitador sabe que él tiene que quitarse del medio del camino de los estudiantes para mostrarles el universo. Y el facilitador, el coach, cuando le toca, tiene que saber también que él debe mostrar la bandeja de oportunidades como se muestra la paleta de colores, y sabiendo que hay colores que él no está observando de la misma manera. En el coaching aprendemos a no confundir nuestro rol. El facilitador tiene que aprenderlo. El facilitador tiene que aprender a no confundir su rol como facilitador con un rol de un coach si tiene la formación. Y allí es importante saber, cada persona debe conocer sus limitaciones. Entonces nosotros como facilitadores, si tenemos una formación como coach, tenemos que saber dónde están nuestros límites, cuándo estamos facilitando y cuándo debemos usar las competencias de coach. Y si no tenemos formación como coach, no hacemos coaching, porque podemos hacer daño y perjudicar al socio de aprendizaje. Por eso decía al principio que había alguien que me había dicho que ahora que todo el mundo es coach. Le doy la bienvenida a mi querida Gabriela Villavicencio. No sé en qué ciudad se encontrará de México hoy. Seguramente se debe estar vistiendo como siempre, vestida de sonrisas. Fíjate, a veces pasa que cuando estamos en ambientes laborales, hay personas que se sienten en libertad de abrir procesos íntimos utilizando lo que ellos creen que es coaching. Pero también ocurre cuando estamos facilitando que hay facilitadores que creen que pueden abrir procesos que son exclusivos del mundo del coaching y al hacerlo perjudican. Un facilitador jamás abre un proceso que no puede cerrar en sala. Y ahí tiene que saber que puede terminar perjudicando gravemente. Mira, nosotros tuvimos un caso en un proceso de facilitación en donde un socio de aprendizaje, a través del uso de una determinada estrategia de facilitación de aprendizaje acelerado, se le abrió un proceso psicótico. Y fue realmente grave, porque al sucedió en un ambiente donde las personas que estaban a su alrededor no tenían competencias para manejar la situación que se estaba presentando allí. Menos mal que en esa sala habían personas que tenían competencias de psicólogo clínico. Y entonces a la hora de hacer ese proceso, de manejar ese proceso, supo cómo manejarlo. Pero incluso gente que
trabajan con coaching saben que tienen limitaciones y que hay procesos de la psicología que no manejan y tienen que aprender a abstenerse de abrir procesos de ese tipo. En este caso, gracias a Dios, había una persona que tenía competencias en el mundo de la psicología de la conducta, de ciencia de la conducta, y pudo manejar la situación y salir airoso. Yo recuerdo en la noche recibí una llamada de la esposa de la persona que había tenido esa situación, agradeciéndome porque su esposo sabía ella que había tenido esa situación. Ella sabía que él estaba extremadamente sensible a que le sucediera algo parecido. No estaba definitivamente bajo el control que debía y ocurrió en el momento más inadecuado. En este caso es importante tener cuidado con no abrir un proceso que no podamos cerrar. Le doy la bienvenida a María Herminia, que se conecta, creo que desde Venezuela hoy. Me gustaría que me dijera si está en Venezuela. El contexto en el que ocurre la experiencia de aprendizaje nos da un telón de fondo de la conversación de aprendizaje que está sucediendo ahí. Lo mismo ocurre cuando estamos haciendo coaching. Tenemos un contexto. Hay conversaciones de coaching que yo he visto abrir en una escalera, en la escalinata de un edificio, que la he visto abrir en un parque, en una playa, en un baño. Esos son contextos donde el aprendizaje que el facilitador facilita no es lo común. Y en ese caso, el coach tiene competencia para saber que el contexto es determinado y el facilitador debe saber que en ese contexto no se hace aprendizaje. Porque yo no he visto el primero que haga facilitación de aprendizaje en los baños, ¿no? Pero sí he visto coaching en un baño. En ese caso, pues, el contexto en donde ocurren las determinadas acciones que el facilitador realiza deben estar preservados. Y allí debe saber cuáles son sus limitaciones. Lo más importante del contexto tiene que ver con las emociones. Las emociones son el impulso del aprendizaje. También es el impulso mediante el cual el coach, a través de los tres dominios, del dominio del lenguaje, de la emocionalidad y la corporalidad, pero digamos el lenguaje entra hacia la emoción. El cuerpo entra hacia la emoción. La emoción no la vemos. Lo mismo ocurre en la facilitación. Nosotros ingresamos en la emocionalidad del socioaprendizaje a través del lenguaje y a través de la corporalidad. Pero como dice la canción, se ven las caras pero nunca el corazón. En este caso tenemos que tener muchísimo cuidado de cuál es el diseño del espacio emocional de aprendizaje que está sucediendo. Y eso lo aprendemos mucho en el coaching. Por favor, revisen mucha bibliografía que tenga que ver con diseño de espacios emocionales de coaching y aplíquenlo con cuidado en el mundo de la facilitación. A veces hay personas que piensan que porque han leído mucho sobre coaching son coaches. Hay personas que creen que porque han asistido a un curso de coaching son coaches. El coaching es una actividad dinámica cuyo dominio se adquiere con la experiencia, con el modelaje, con el acompañamiento. Un coach que no ha recibido coaching no es coach. En eso, el facilitador debe conocer cuáles son esos contextos. Me gustaría que me dieran algunos pensamientos de lo que van reflexionando respecto a los que ahora hemos trabajado.
dice Tilly, el coaching ontológico debe realizarlo una persona especializada. Gracias por ese aporte, Tilly. Conversábamos Tilly y yo, gracias a que sabe que voy a cumplir años el día jueves, el 3 de agosto. Mencionábamos que mi primera comunicación con el tema del coaching lo viví en el año 1973 y no fue coaching ontológico, fue otra especialidad. Le doy la bienvenida, por cierto, a mi amigo David Sira, que se conecta. Creo que David está en algún país del sur ahorita. Me gustaría que me dijera dónde está hoy para saludarlo apropiadamente. También, a ver quién está por aquí. Muy bien. Bueno, hasta ahora estamos creciendo. Hay personas que están identificadas por el Periscope, pero no puedo identificarlo porque nada más tienen su login de Periscope. En este caso voy a referirme a las conversaciones con las cuales el facilitador se consigue como coach ontológico. El coach ontológico, ontología viene de estudio del fenómeno humano y coaching ontológico es el estudio del fenómeno humano desde el lenguaje. Eso es una aplicación somera y sencilla, nada más para no ahondar demasiado en el tema. A mí, por ejemplo, me tomó muchísimos años, alrededor de 13 años, en recorrer un camino hasta llegar a la formación como coach ontológico. Me formé con un maestro a quien respeto y admiro mucho, que es Rafael Echeverría, y conocí a Julio Olaya, a Fernando Flores, a Humberto Maturana. De hecho, tuve la oportunidad de compartir escenarios con Fernando Flores y con Humberto Maturana en eventos internacionales, y mis respetos para semejantes filósofos extraordinarios, sobre todo el maestro Maturana, que para mí es el científico de habla hispana de más alto nivel vivo en el mundo. Un hombre admirado por muchos y respetado por todos. Pero fíjate, cuando yo fui a formarme como coach ontológico, Rafael me preguntó que si yo pensaba dar cursos de coach. Nada más lejos de mi intención. Yo no formo coaches. Yo sé mis limitaciones. He aprendido algunas herramientas del coaching y las utilizo, y gracias a Dios pues me ha beneficiado en mi carrera como facilitador. Pero no me equivoco. Yo sé cuáles son mis limitaciones. Entonces, por eso, si quieres conocer de coaching ontológico, búscate a Rafael Echeverría, a Julio Olaya, y luego en Venezuela hay, por ejemplo, a mi querida Ivonne, mi amado hermano Mónico Carvajal, hay personas extraordinarias haciendo formadas en coaching ontológico en toda América Latina y en el mundo. Todas van a confluir a las manos de Rafael Echeverría, algunas a Julio Olaya y otras por algunos de sus discípulos. Por eso el coaching ontológico tiene su espacio y necesita profesionalismo, educación, al igual que formarse como facilitador. Cuando nosotros vamos a resolver una dificultad que ocurre en una experiencia de aprendizaje, el coaching es maravilloso. Poseer las competencias que son necesarias. A ver, me gustaría que ustedes me dijeran qué experiencia tienen ustedes respecto a conversaciones difíciles que le han surgido en experiencias de aprendizaje. Conversaciones complejas que le han surgido en experiencias de aprendizaje. Me gustaría que me dijeran alguna experiencia. Por favor, escriban en el chat, escriban o pidan la palabra, hagan uso de la palabra para conversar. Las personas que están en Facebook, por favor, ayúdame, Melissa, Ayerin, ayúdame a las intervenciones que vienen por Facebook. Si alguien quiere hablar de la gente que está en Periscope, con gusto son más que bienvenidos. A ver.
A ver, estoy esperando sus intervenciones. A ver, Ayerin, ¿qué me dice? Carlos López está pidiendo la palabra. Adelante, Carlos. Sí, una conversación difícil fue cuando notamos que el grupo estaba muy frenado. Entonces les preguntamos qué estaba pasando y dijeron que estaban ahí obligados y que no les interesaba tomar el curso, y además estaban enojados porque pensaban que estábamos cobrando mucho dinero. Y entonces pues nosotros fue decir, bueno, pues estamos ya aquí, decidan ustedes si quieren continuar con la experiencia o no. Vamos a darles 5 minutos para que deliberen y regresamos para ver qué decidieron. Y a los 5 minutos regresamos y dijeron, bueno, sí, vamos a continuar. Y entonces la experiencia ya pudo funcionar como proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Carlos Alberto. Dice, dar un curso de comunicación a un grupo de líderes del sector agricultura aquí en California el día siguiente de las elecciones presidenciales donde ganó el presidente Trump. Eso me lo dice Maru. Sí, fue una experiencia bastante compleja. Yo tengo una experiencia que te voy a compartir. Creo que algunos saben eso. A mí me tocó el 11 de septiembre estar en una sala donde habían personas que tenían familiares que estaban en la torre del World Trade Center. Fue una cosa realmente complicada, realmente compleja. Yo mismo había tenido la oportunidad de trabajar para el World Trade Center y tenía amigos que estaban en esa torre y algunos de ellos fallecieron. Entonces, wow, o sea, ustedes se imaginan gente que tenía familiares dentro de la torre, gente que vivía en Nueva York, estaban en la sala tomando un programa de creatividad. Eso realmente fue una pesadilla para todos. Estábamos pendientes de lo que estaba ocurriendo. Y fue bien importante que suspendimos la sesión, pero ellos pidieron que no fueran a cancelar el programa. O sea, que les dieran el tiempo para procesar lo que estaba pasando, para comunicarse con sus familiares y que nos volviéramos a reunir. Y así hicimos. Cada quien se comunicó con quien tuvo que comunicarse y cerca de 2 horas después nos volvimos a juntar, 2 horas, 3 horas después. Claro, no seguimos con la experiencia de aprendizaje, pero fíjate, el reunirnos después nos permitió conversar entre nosotros y acompañarnos en el pesar que estábamos viviendo. Ese día fue para mí aleccionador. Saber que la experiencia de aprendizaje había cambiado totalmente y que no íbamos a realizar la experiencia que teníamos planeada, y hubiera sido una estupidez querer que la gente siguiera adelante con un proceso de aprendizaje en esas condiciones. Yo creo que eso es una de las situaciones más complejas que me ha tocado funcionar. A veces me ha pasado personas que me han intentado ofender, me han intentado menoscabar mi trabajo haciendo intervenciones públicas extremadamente agresivas. Pero como la decisión está en mí, yo decido si me siento ofendido o agredido. Y eso es importantísimo. Que tú sepas que tú eres quien decide qué es lo que hace con lo que está ocurriendo. Y mi invitación es que si te ocurre una conversación en donde alguien intenta ofenderte, intenta agredirte, te protejas, evites que te agreden, pero ya sabes que la decisión es tuya de sentirte ofendido o agredido. Gracias, Carlos. Gracias, Maru, por el aporte. Según el propósito de la conversación, así se establece el propósito de la acción. En este caso, el facilitador aprende a diseñar conversaciones. Y yo aquí, por ejemplo, tengo varios libros de diseño de conversaciones, de coaching. Y muchas veces esos diseños de conversaciones de coaching los aplico a la hora de crear estrategias
dentro de la sala de aprendizaje. Porque yo le doy el propósito de la conversación. Entonces, como yo sé que es así, a la hora de crear la conversación, le doy el propósito de crear aprendizaje. También hay conversaciones que van orientadas hacia la persona o van orientadas hacia las tareas. Entonces, yo escojo diseñar la conversación con la finalidad que va a tener. Además, reconozco cuáles son los recursos que poseo. Vamos a ver, me dice Brunella que a ella se le motivaron un grupo de participantes en México sobre sistemas de evaluación de proyectos sociales y estaban en contra de los facilitadores. Imagínate, luego de una larga conversación aceptaron que los facilitadores eran los más idóneos en esa materia. Sería interesante ver cómo sucedió y voy a buscar la conversación con Brunella para que me cuente el cuento. Debió ser una conversación muy interesante porque a veces pasa. A mí me pasó en una ciudad de Venezuela, en Barquisimeto, me pasó que alguien me dijo que quién me daba a mí autoridad para hablar del tema que estaba presentando. Y claro, tú ahí puedes caer en la trampa del ego. Y entonces yo hice un silencio absoluto, silencio, no dije nada, me quedé callado. ¿Y quién resolvió la situación? A ver, ¿quién me dice quién resolvió la situación? ¿Será que tienen idea de quién resolvió la situación? Ya estoy viendo las manos levantadas. Hola, Víctor. Víctor Iraeta se conecta con Facebook Live. Qué bueno, qué gusto. Ajá. Los propios socios de aprendizaje, es correcto, los propios socios de aprendizaje, ellos son más sabios que tú. Ellos son más fáciles que tú. Gracias por preguntar. ¿Quién? Chisacata 5736, que seguramente está conectado por la vía Periscope y no logro identificar su señal. Entonces, en este caso, los socios de aprendizaje son mucho más sabios que tú. Déjalos que ellos resuelvan. A veces las conversaciones se disuelven o se resuelven mejor entregándose en las manos de los socios de aprendizaje que son mucho más sabios y además que son más que tú. Eso es importante, saber la ley de la cantidad. La conversación además, tú puedes prever el resultado que va a tener. Y como tú sabes, en el aprendizaje acelerado, las expectativas son siempre elevadas. Entonces tú prevés que el resultado va a ser un resultado positivo, favorable, de éxito, de suceso, como diría Haroldo allá en Brasil. Entonces, claro, como tú empiezas con el fin en la mente, así ocurren los éxitos. Gimerla nos decía que la misma audiencia, es correcto, así mismo es Gimerla. Fíjate que el coaching se aplica cuando también en lo que tiene que ver con la retroalimentación. Ustedes saben, nosotros cuando formamos facilitadores hacemos un gran énfasis con el tema de retroalimentación. Y ahora que tengo a varios de mis estudiantes de la certificación como facilitadores profesionales, ellos sabrán la cantidad de tareas que la certificación posee que tiene que ver con el tema de retroalimentación. Nosotros, por ejemplo, ahorita que mi amiga Aide Granados, allá en Dallas, está estudiando una especialización en psicología positiva, ella sabe que esa escuela, por ejemplo, aporta grandes claves para el éxito de la retroalimentación. Marcial Lozada, un chileno excepcional, ha hecho estudios extraordinarios con respecto al tema de retroalimentación. También Olaya, Echeverría, Fernando Flores es muy fuerte en el tema de retroalimentación, pero me gusta leerlo para conocer la fuerza que trae el tema de la retroalimentación. En este caso, el coaching le aporta al facilitador herramientas para realizar
la retroalimentación de tal manera que la retroalimentación sea rica, sea extraordinaria, sea eficiente, sea progresiva. Yes, we are legally here. Yeah, we are from the U.S. I am a U.S. citizen. Thank you for asking. It's a pleasure. En este caso, nosotros sabemos que el facilitador debe lograr que el socio de aprendizaje logre el cambio de conducta que vino a buscar. Entonces le aporta herramientas para que ese cambio ocurra, para que esa conducta deseada suceda, de tal manera de que mejore su rendimiento, mejore su aceptación a través de las herramientas propias de facilitación que se están utilizando en la sala. Y entonces el socio de aprendizaje aprende a moverse de una conducta A a una conducta B deseada, dependiendo de sus propios proyectos de aprendizaje, de lo que se situó como su deseo de aprender. En este caso, el mantener una comunicación de doble vía sin ninguna condición es parte del proceso de coaching, y el coach se lo aporta al facilitador. El facilitador debe tener capacidades para aportar más que la propia retroalimentación. Dice, la autorretroalimentación aporta más que la propia retroalimentación, dice Tilly. Thank you for that. If you want, we can have a webinar in English for English spoken participants. Thank you for asking, okay? It's a pleasure to be with you. En este caso, dice que el proceso de mostrarle al socio de aprendizaje cuáles son las habilidades que va a aprender motiva su necesidad. Ese proceso es parecido a un proceso de coaching, porque el coach también muestra las conductas posibles, las conductas deseables, los escenarios posibles, los escenarios deseables, los escenarios ampliados. En este caso, el facilitador adquiere esa habilidad de mostrar el lugar posible mejor que el actual. Entonces, en este caso, ya sea que estemos facilitando conocimientos, habilidades, destrezas, valores, el facilitador aprende a mostrar ese mapa de posibilidades, de tal manera de que el socio de aprendizaje escoja de ese mapa o amplíe el mapa para que el mapa sea mayor que el facilitador le muestra. Por eso la escucha, porque en la escucha muchas veces tú te das cuenta que el socio de aprendizaje tiene mucho más que aportar que lo que tú viniste a traerle. Y el proceso de sociabilización que ocurre en el proceso de aprendizaje hace que la riqueza de la conversación suceda con mayor efectividad. Ya estamos terminando, pero me gustaría que me hicieran algunas preguntas respecto a algunas dudas que les queden respecto a este tema de qué aporta el coach al facilitador. Me gustaría escuchar sus preguntas, algunas a viva voz. A ver, me gustaría, Jorge, Brunelia, Teli, bienvenidas las preguntas. Nelia, a ver, ¿quién más está por ahí? Ayer. ¿Quién me levantó la mano? ¿Ya tengo a alguien? Bueno. Adelante. Una de las habilidades o de las competencias o características, que no sé quién la toma de quién, pero que es imprescindible en tanto el proceso de facilitación como el de coaching, es el de la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad para adaptarme a diferentes escenarios, la flexibilidad para hacer cambios de última hora, es decir, cambios, la flexibilidad para manejar el cambio, cualquier cambio o cualquier alteración de lo que ya se había proyectado, se había planificado previamente a la experiencia, tanto de coaching como de facilitación. Muchas gracias, Ayer. La habilidad de la flexibilidad proviene del mundo de la influencia y le corresponde tanto al coach como al facilitador, pero también es una herramienta de liderazgo. Adelante, Brunelia.
Entonces, Jorge también pidió la palabra. para mí es muy importante la confianza y la seguridad que el coaching transmite al facilitador. El facilitador debe desarrollar sus habilidades de confianza en sí mismo y en el proceso de aprendizaje, y de saber que él puede lograr que esa persona logre lo que tiene, las posibilidades que puede desarrollar. Sí, para mí es una de las cosas más maravillosas que aporta el coach al facilitador. Muchas gracias. La confianza. Brunelia, muchas gracias. Adelante, Jorge. Adelante, Puede Jorge. haber, Adrián, en alguna oportunidad confusión a nivel del socio de aprendizaje en una empresa, por ejemplo, en cuanto a qué es lo que el facilitador proporciona y qué es lo que proporciona el coaching. Es decir, a nivel de empresa pudieran haber confusiones a la hora de utilizar los servicios, bien sea de un facilitador o de un coach. A mí aquí me viene Peters a la mente. Si algo puede producir confusión, lo producirá. Y eso es importante. Mira, ahorita que se conectó José Alberto Bracho, él les puede contar historias muy complejas del mundo empresarial donde él se mueve, donde hay una gran confusión a la hora de contratarte. Están contratando un coach para que haga facilitación, están contratando un facilitador para que haga coaching, y están contratando un facilitador y un coach para que haga cualquier otra cosa que no corresponde a ninguno de los dos mundos. Así que sí, si se puede producir una confusión, se producirá. Ahora, ¿quién es el responsable de comunicar? Dijimos, el responsable de comunicar es el coach y el facilitador. Tienen que saber cuáles son sus limitaciones y qué es lo que vinieron a hacer. Si confunden los roles, ya vas a ver la clase de lío que se va a formar ahí. A ver, Brunelia, ¿me levantaste de nuevo la mano? Gracias, Jorge. Brunelia, prende el micrófono, Brunelia. No te oímos si no prendes el micrófono. Adelante. Ya pronto lo va a abrir. Ya. Adelante. Y que con eso comenzaste precisamente, que quien tiene que estar claro en lo que tiene que hacer somos nosotros, cuando somos facilitadoras, cuando somos coaches, o cuando podemos facilitar y cuando podemos ser coaches. Nosotros somos los que tenemos que desenredar el riesgo. Sí, esta mañana conversaba con Alfredo Carrera allá en Quito, en Ecuador. A la hora de presentar una propuesta de parte de nosotros para facilitar un proceso, la dificultad que tenemos para comunicar con palabras lo que queremos hacer. Entonces, él que se mueve en los dos mundos, porque él es un facilitador profesional, pero también es un coach profesional, a la hora de conversar, el responsable de tener conciencia de los mensajes que envía es quien hace la oferta. Pero muchas veces cuando estamos realizando la labor de comunicarle al cliente, ya no por escrito, sino personalmente, nuestros gestos, nuestras posturas, la forma en cómo nosotros damos mensajes no verbales, hace que el cliente se confunda de cuál es nuestro rol. Entonces, en este caso, debemos practicar. Y cuando creamos que hemos practicado mucho, seguir practicando. Lo mismo, ¿cómo se aprende a hacer coaching? Recibiendo coaching y ofreciendo coaching. ¿Cómo se aprende a facilitar? Facilitando y siendo facilitado. En este caso, la competencia viene de repetir con nuestros socios de aprendizaje las funciones para las cuales nos contratamos. No siempre podemos controlar el resultado, pero siempre podemos verificar que el resultado deseado haya sido alcanzado o no. Entonces, espero que el resultado que quería con esta conversación acerca del facilitador como coach sea clara. Y recuerden, pronto viene el nuevo seminario, el coach como facilitador.
qué herramientas de la facilitación el coach tiene que aprender. ¿Les interesa? Si les interesa, por favor, déjenmelo saber enviando un mensaje a adriancotil.com. Este miércoles vamos a hablar sobre el aprendizaje acelerado para facilitadores de matemáticas que tienen que facilitar aprendizaje de matemática, física, química, procesos de aprendizaje complejos. Si les interesa el tema, los espero el miércoles a las 7 de la noche por este mismo canal. Fue un gusto, un placer y un honor servirles y acompañarles. Nos vemos, como siempre, en el espejo. Lo que quiere